Y bienvenidos a un vídeo. Les voy a mostrar cómo los coches han avanzado por encima de lo que es capaz la humanidad de avanzar. Es decir, si la humanidad avanza esto, los coches avanzan esto. Y si la humanidad avanza esto, los coches avanzan esto. Hasta comerse la seta de aquí. Y vais a ver. Porque si os digo que intentaré que en este vídeo no haya flashbacks de Vietnam, ¿cómo te quedas? Flashbacks de Vietnam. Dallas Review Mini. En primer lugar tenemos este coche y diréis, ¿qué es esto? ¿Es una limusina furgoneta? Sería gracioso, sería como la limusina de los payos. Y van todos ahí con las botellas de vino. Pero no, no es eso. Y otros diréis, puede que sea el coche de alguien con las piernas muy largas, de forma que realmente la mera idea de mi chiste de mierda me ha hecho gracia a mí mismo. La manera que la cabeza de la persona estaría aquí, este sería el cuerpo, pero después las piernas llegarían de aquí a aquí. ¿Me explico? Todo esto sería la longitud de las piernas de la persona. Que también puede ser. Hay una enfermedad que muchos no sabéis que existe, que se llama patazanca. Pero no, no es ninguna de esas cosas. Os voy a decir lo que es. Los coches, como todo ser vivo, si los coches son un ser vivo, todos los coches son un ser vivo como tal. ¿Es la madre de los coches? Es eso. Y entonces también se alimentan. Así que este coche, lo que pasa es que es un coche carnívoro, y cuando se come a otro coche, le sale un trocito por detrás de coche más. Como el Snake. Todos conocéis el Snake, ¿verdad? Pues si el Snake existe y puedes ir comiendo de las cositas con el Snake y aumentar tu cola. Ahora que lo pienso, lo de comerte cositas y aumentar tu cola. Te he hecho gracia esa mierda, ¿eh? Es lo mismo le pasa a este coche, que cuando se come otros coches aumenta la parte de atrás. Se come cosas y le hace más grande la parte de atrás. Ya paro con los chistes sexuales. No paro de hacerlos últimamente. Esto es un Transformer de bajo presupuesto. Y estaba en la mitad del proceso de transformarse. Lo que pasa es que le sacaban la foto a medias. Como cuando a mí me paráis el vídeo en medio de una frase que estoy hablando y salgo con una cara de drogadicto increíble. Lo soy, ¿vale? Soy drogadicto increíble, pero en los vídeos me lo parezco más todavía. Es lo mismo esto, estaba ahí a punto de... Estaba sacando la rueda en plan de... que me transformo. Y ya está, le pillan ahí en medio. Esto debería ser considerado una invasión de la privacidad, la verdad. No me extrañaría que un Transformer me denunciara el vídeo por privacidad. Esto puede parecer que el neumático ha reventado, o que hay un montón de medios dorayakis de Doraemon aquí. En plan, dorayakis que está intentando salir de la rueda. Puto Doraemon, qué obsesionado que estaba. Pero no, ¿sabéis los carros romanos? Que tenían como estos pinchos en las ruedas para matar al enemigo. Pues es lo mismo. Por si en la autopista vas y alguien te quiere adelantar, pues le metes ahí con los pinchos y le desgracias la vida. Esto es un buen dueño, ¿vale? Porque si tú no tienes un espacio para tu perro en tu coche, eres un mal dueño. No sé si lo sabéis, pero la última moda en coches es ponerle un asiento rosa de plástico. ¿Por qué? Os explico por qué. Porque cuando el coche se estalla, ahora el airbag ya no sale desde delante, sale desde abajo. Entonces sales volando con la silla, que es lo más seguro del mundo, ¿vale? Y entonces aterrizas y la silla de plástico te da el... Este gran ingeniero, este gran mecánico de coches, a falta de unos amortiguadores de verdad, de suspensión líquida o no sé qué, no hace falta. Lo hace con pelotas de tenis, que es mucho más efectivo, da mucha más clase, ¿vale? Porque si eres una persona rica... Esto os parecía que es de pobres, pero no, no es así, es al revés. Porque si eres una persona rica, quieres tener disponibles tus pelotas de tenis en todos los momentos del día. Entonces cuando vas a... ponerle los cuernos a tu pareja con tu profesor o profesora de tenis, pues entonces cogen ahí una pelota de tenis del coche y las tienen siempre disponibles para jugar al tenis. Esto ocurrió cuando al coche... ¿Qué coño es esta mierda? Si el airbag ha salido, no hace falta que lo lleves al mecánico para volver a meterlo. Lo enganchas con grapas y ya está. Tantos años de medicina para esto. Es increíble. Me está yendo un flashback de Vietnam. Controlado, Dallas. Contrólalo. Está saliendo por aquí. Pero yo puedo controlarlo, contrólalo. Controlado. Esto... 'Esto es una batería... 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 'Esto es
que le han... ¿Qué coño es esto? A falta de luces traseras rojas, buenas son bolsas de Doritos. Pasa perfectamente desapercibido, porque total, cuando está la luz encendida por dentro, los Doritos no se van a ver, se va a ver solo la bolsa roja. Es perfecto. Si te parecen muy caras los neumáticos de coche, róbale una rueda a tu hijo de 5 años que tiene una motito de estas estúpidas que hacen con su batería asquerosa que duran 5 minutos y se la pones a tu coche. O usas una manguera, que también es otra posibilidad. Esto es tecnología punta, señores, porque no solo puedes ahorrar en neumáticos, sino que también puedes... beber agua... No sé lo que es, pero esto tiene pinta de ser algo del motor. No sé lo que es, pero parece peligroso. Este es el único invento que me parece bueno. Ha cogido un trozo de cinta adhesiva y la ha colgado aquí, y con eso ha hecho un portavasos. Un aplauso para este señor, por favor. Pero solo uno. ¿Cuánto cuestan los neumáticos de coche y por qué todo el mundo está ahorrando poniendo estas mierdas? 9 euros, 43, 52, 100... Tampoco son tan caros si no te puedes permitir un neumático porque tienes coche. Esto ha sido un espacio patrocinado por Más en Google. Esas promociones ideales. Por suscribirte a mi canal, automáticamente te llevas un neumático Google de pata zanca. Imaginaos al típico cani en su pueblo, pensando, voy a hacerme un coche racing gaming que diga, racing a secas, que tenga unos volantes increíbles, o qué, pero cuando llegó el presupuesto no le daba lo suficiente para ponerle asientos. Así que se fue al parque de niños y le puso 2 bancos de madera. Y pensó, con esto seguro que paso la ITV. Y por si cuando te compraste el coche futurístico por fascículos no te dio para comprarte la puerta, no te preocupes. Roba la puerta de la granja de gallinas y ya está, porque hace la misma función. Algún iluso puede pensar que este coche simplemente está roto se le ha metido por delante y después pusieron la cinta adhesiva para hacer la tontería, pero no es así. Esto forma parte de una tecnología que muy poca gente conoce y que yo he tenido acceso, que es una cinta adhesiva que la pones y empieza a expandirse. Y eso es lo que hizo la cinta adhesiva. Te la pones en la cara, te revienta la cabeza en 2. Qué imagen más horrible, la verdad. Esto es la nueva tecnología para luces largas. Largas en retraso. A mí son anti-nieblas. Nieblas en la cabeza. Tecnología de la NASA. Esto no es futurístico, es un tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial. Como podéis ver, exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. Y esto es otra de estas cintas que se hacen más grandes. Imaginaos de nuevo lo de poneros en la cara. Perfecto. Esta persona también se compró el coche por fascículos y al parecer no le dio suficiente para comprarse todas las puertas de atrás. Y este se lo compró también por fascículos y pensó, no me da dinero para limpiaparabrisas. Bueno, pues me compro el de moto. Y esto es, si os fijáis, es un parabrisas de moto. Ideal. Y si no tienes un capó, bueno, es un parasol. Cuando vayas por la autopista, va a volar, se va a clavar en el parabrisas del otro que tienes por detrás, lo atravesará, lo ensartará como si fuera una lanza, y tú dirás, ¿lo cubre mi seguro? Más bien, no dirás, solo tengo seguro a terceros. Y entonces vas a tener que pagar la muerte de esa persona. Y ahora viene el mejor coche de todos. El que todos estabais esperando. El que nunca os ha pasado que cuando estáis con vuestra pareja, con vuestra madre, con vuestro padre, con quien sea, uno dice, tengo que ir allí en coche, pero también tengo que ir allí en coche. Pues este coche puede romper la línea del continuo espacio-tiempo. Este coche hace que la Tierra se mueva sobre él, no él sobre la Tierra. Puede ir hacia 2 sitios al mismo tiempo. Como nivel extra, hay coches que son capaces de ayudarte a tirar la basura. Coches que el volante son una cruz, no sé muy bien cómo funciona esto, pero tiene pinta de ser muy seguro. Más coches que no tienen dinero para comprar un puto neumático y usan una carretilla, lo cual es posible que viniera un hombre muy forzudo y estuviera usando el coche, ahora que lo pienso, desde atrás. El coche está usando al humano para llevarlo, no al revés. Un coche que limpia el cristal de atrás mientras te saluda, te dice, hola humano, mientras no va limpiando el cartel de atrás, el cristal. O este que la válvula de poner más aire más caliente o más frío no está muy clara dónde está porque no apunta a ningún lado. Esto es perfecto. Y por último, un cambio de marchas que es una botella de cerveza.
Estas son las menciones especiales para la tecnología de hoy. Si os gustó la tecnología del futuro de los coches, no olvidéis que pronto va a ser la feria automovilística de los coches del futuro y van a haber cosas tan espectaculares como estas. Y yo estaré ahí, ¿vale? Así que podremos hacernos photocalls. Podéis ir a verme en Marte. Estaré ahí del día 6 al 7 de diciembre de 2027. Y además estoy haciendo una promoción, y es que si suscribes a mi canal, automáticamente consigues un flashback de Vietnam. Esta vez no lo puedo contener. Estos coches me recuerdan demasiado a Vietnam. Y como siempre,